Acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists. Vivimos en la era de la información. Gracias al Internet, hoy estamos más conectados que nunca y gozamos de una amplificación de la relativa libertad de expresión que nos otorgan los gobiernos. Como siempre, donde existe libertad hay incertidumbre, que es acompañada por peligro. Hacking, grooming, fake news son algunos ejemplos de peligros para el internauta incauto. Al final es una cuestión de buscar la verdad en un mundo de verdades a medias. Una manifestación clara de esto son las fake news. Por ejemplo, en 2016 un hombre armado entró y disparó en un local, una pizzería, en Washington, después de que noticias falsas, fake news, declararan que ese lugar era un punto de reunión para políticos del Partido Demócrata de Estados Unidos y que estaban involucrados en tráfico infantil. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué son las fake news? ¿Por qué son peligrosas? ¿Cómo nos protegemos de ellas? ¿Qué hacer al respecto? Estas preguntas las responderemos a lo largo de este video con ayuda de un focus group que te representa a ti, la persona que nos está viendo. Muy bien, empecemos. Primeramente, las fake news, según el periódico La Vanguardia, son noticias falsas o rumores que no se han confirmado, pero que recorren el Internet a velocidad de la luz. La razón por la cual las fake news son una problemática es porque pueden difamar a una persona y destruir su reputación, con todos los efectos que conlleva a largo plazo, hasta influir en la opinión pública o provocar alarma social. Debido a esto, es importante saber cómo combatir estas noticias falsas que aparecen diariamente en las redes sociales. Y las maneras de hacerlo son comprobar la fecha de publicación, revisar faltas de ortografía y la calidad de las imágenes. Las fake news son un hecho y no preveo que desaparezcan pronto. A mi juicio, existen dos formas de lidiar con ellas. Por un lado, está permanecer ignorante y por lo tanto vulnerable al engaño. Y por el otro, está informarse, buscar varias fuentes, comparar y derivar conclusiones. Ahora, esta perspectiva no se limita a lidiar con las fake news, puede extrapolarse a la vida. Finalmente es una decisión. ¿Elegirás ser una víctima inocente, ergo impotente? ¿O prefieres tomar el rol del protagonista y un rol activo en la búsqueda de la verdad? Pues mi conclusión sobre el tema de los fake news es, pues la verdad, implica el hecho de que es un problema muy grande que vivimos hoy en la sociedad. Ahorita, actualmente no se consume mucho el periódico, casi no se ven las noticias, lo que nos deja con las páginas de internet de las cuales hablan de cosas que probablemente no sean verdad o tengan la información entrecortada. Muchos ejemplos podrían ser lo que le pasa a muchos youtubers, como por ejemplo PewDiePie, de que le pasó que él hizo algo, pero todas las noticias empezaron a decirle que él era un antisemita, un nazi, y decía que él quedara como el malo de la historia. Otros podían ser como nuestro presidente AMLO, que le inventan, puede ser que le inventen muchas cosas que no sean verdad o son sacadas de contexto. Las fake news, la verdad, se podrían evitar, pero ya sería más como personal el querer evitarlas, el querer tú buscar información donde no te la dan para tener un argumento propio y así poder salir con una conclusión exacta de los acontecimientos que han pasado últimamente. Al final de nuestra investigación. Y mi opinión sigue siendo exactamente que al principio. Las fake news son una realidad y no van a desaparecer en el futuro próximo, debido a que vivimos en nuestras vidas dependen del día a día y ese día a día está rodeado de la tecnología, nuestros medios de comunicación, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de estudiar.
Vivimos simplemente en una era tan tecnológica que ya se ha convertido en nuestro propio enemigo en ciertas instancias. Ahorita, especialmente que estamos dentro de casa, nos vemos tan apegados y tan aferrados a lo que es la tecnología que todo lo que se presenta entre nosotros lo decidimos creer. Bueno, existe una manera muy sencilla de combatir las fake news, y esta es: al momento de recibir una noticia, sea dudosa o no, simplemente entras a Google o a cualquier buscador de preferencia y buscas exactamente la misma noticia o con titulares similares para poder verificar que la noticia sí sea real antes de difundirla. No seamos ovejas a las fake news, sino vayamos contra corriente para poder darle un alto a esta situación y no hacer que los demás caigan en la ignorancia. Muchas gracias. Después de realizar este proyecto, ahora entiendo la importancia de las 3 problemáticas que escogimos, que son hacking, grooming y las fake news. Por ejemplo, en las fake news entiendo también que pueden aparecer en páginas oficiales, como por ejemplo en contra de partidos políticos. Y también entiendo ahora que existen 3 distintos tipos de hackers, que son los black hats, white hats y grey hats, y los black hats son los que tienen las malas intenciones, los otros 2 no. Después de este proyecto concluyó que existe mucho más que aprender sobre las redes sociales y sobre cómo cuidarnos, ya que existen muchas problemáticas que pueden dañar nuestra autoestima o la información que sabemos. Se puede concluir que es un problema de la actualidad y va a ser un problema del futuro. Entonces se debe atacar esa problemática y hacer que como sociedad nos comprometamos a ser unos ciudadanos responsables de saber de dónde sacamos la información, si son fuentes viables, si son del gobierno o si son de grupos académicos. Es muy importante esto, ya que hoy en día se está reflejando un problema grave de las fake news y hay que estar conscientes y comprometernos a un cambio. Hola, bueno, pues al fin llegamos al final de nuestro proyecto y después de esta larga investigación sobre hechos y acontecimientos que pasaron en cuanto a las fake news, pues no nos queda más que decir que debemos tener cuidado, debemos tener precaución al momento de leer una noticia y que se nos encuentre algo en el camino relacionado con algo que dudemos de la procedencia, y sobre todo también que necesitamos construir una cultura de no creer todo lo que se nos dice, de investigar más en el fondo, de dudar de la verdad, como lo decía Descartes en su principio de duda metódica. Entonces, pues no nos queda más que confiar en lo que los medios nos muestran, y también por otra parte debemos de dudar de los que los medios nos muestran.